No sé. Buenos días. Buenos días, doctora. ¿Cómo están? Buenos días, doctora. ¿Ya han repasado todo lo que hemos avanzado en la clase anterior? A ver. Vamos a empezar un poquito, vamos a hacer retroalimentación de articulaciones. Termino de avanzar y voy a hacer algunas preguntas. Ya no se van a asustar, es en base a lo que avancemos hoy. ¿Ya? A ver. Voy a compartir la pantalla. Ya, ¿pueden ver la imagen? ¿Sí? Sí, doctor. Sí. Ya, listo, ya. Entonces, el día martes hemos definido una articulación y hemos dicho que una articulación es un conjunto de elementos por medio de los cuales se unen dos o más huesos entre sí. Y quiero hacer la clasificación de las articulaciones, solo para hacerles recuerdo. Se clasifican en tres tipos, ¿no? Las que tienen mucho movimiento, que se llaman articulaciones móviles, las que tienen poco movimiento, que se llaman articulaciones semimóviles o cartilaginosas, y las articulaciones inmóviles, que son llamadas también fibrosas, las que no tienen nada de movimiento. Como estamos avanzando esqueleto del tórax y queremos saber cómo se unen las vértebras, nosotros queremos saber cómo se unen los cuerpos vertebrales y qué tipo de articulaciones son. Para eso estoy haciendo un breve recuerdo. Entonces, quiero saber cómo se unen los cuerpos vertebrales. Para ver cómo se unen, desglosamos el conjunto de elementos que hemos dicho. Lo primero que vamos a tener son las superficies articulares. Entonces, acá les estoy mostrando, miren, los cuerpos vertebrales y queremos ver qué caras de los cuerpos vertebrales se unen. Entonces, yo estoy viendo aquí la cara superior y la cara inferior de los cuerpos vertebrales. Entonces, empezamos la clase. La unión de los cuerpos vertebrales es una articulación de tipo cartilaginosa.
o semimóvil. ¿Qué quiere decir? No ejerce todos los movimientos. ¿Cuáles son los movimientos que ejerce una articulación? Por ejemplo, flexión, extensión, rotación, circunducción, inclinación lateral derecha, inclinación lateral izquierda. Esos son los movimientos que ejerce una articulación. Pero como la unión de los cuerpos vertebrales no ejerce todos los movimientos, pertenece a la articulación cartilaginosa, que es una articulación semimóvil. Ahora, medios de unión. Tenemos las superficies articulares que ya hemos dicho, ¿no? La cara superior y la cara inferior de los cuerpos vertebrales. Dentro de estos medios de unión, yo voy a encontrar estas formaciones que se llaman discos intervertebrales y estos ligamentos que les estoy mostrando con la flechita, que se llama ligamento longitudinal posterior y ligamento longitudinal anterior. Entonces, la unión de los cuerpos vertebrales es de tipo cartilaginosa, la han clasificado de tipo sínfisis también, porque está unida por cartílago. Superficies articulares, las caras de los cuerpos vertebrales, la cara superior y la cara inferior de los cuerpos vertebrales. Medios de unión, tenemos a los discos intervertebrales y unos ligamentos llamados periféricos, el ligamento longitudinal posterior y el ligamento longitudinal anterior. Voy a describir a los discos intervertebrales. Acá en esta imagen les estoy mostrando que estos discos intervertebrales tienen la forma, dice, biconvexa. ¿Qué quiere decir? Superiormente está sobresalido, es convexo, inferiormente de igual manera, está sobresalido, es convexo. Ahora, estos discos intervertebrales tienen un color característico en los niños, ¿no? Es un color blanquecino, casi transparente en los niños. En cambio, en las personas adultas es de color amarillo. ¿Cuántas porciones tienen estos discos que están ocupando los espacios entre cuerpos vertebrales? Estos discos intervertebrales tienen dos porciones. Una porción periférica, miren, una porción periférica formada por fibras concéntricas, que se llama anillo fibroso, y una porción central, ya que está compuesto por una sustancia gelatinosa y se llama núcleo pulposo. Entonces decimos, los discos intervertebrales tienen forma biconvexa y tienen dos porciones. Una porción periférica formada por fibras concéntricas y se llama anillo fibroso, y una porción central que contiene una sustancia gelatinosa y agua y se la conoce como núcleo pulposo. ¿Qué función tienen? Como cada uno tiene una función diferente. El anillo fibroso tiene la función, ¿no? Está sometido, dice, a tracciones, ¿no? Al peso. Va a soportar el peso. Y el núcleo pulposo le va a dar flexibilidad a la columna vertebral. Hemos dicho que la columna vertebral ejerce movimiento de flexión, extensión, inclinación lateral derecha, lateral izquierda y ligera rotación. Entonces, 5 movimientos tiene la columna vertebral. Por eso es una articulación cartilaginosa semimóvil. Ahora, ¿qué más? Composición del núcleo pulposo. Este núcleo pulposo tiene una sustancia gelatinosa y también tiene agua, ¿no? Tiene agua. Nos vamos a los ligamentos periféricos. Entonces ya hemos hablado de un medio de unión que eran los discos intervertebrales. Ahora nos vamos a los ligamentos periféricos. Acá les estoy mostrando este ligamento llamado ligamento longitudinal anterior. Está recorriendo la cara anterior de los cuerpos vertebrales. ¿Desde dónde baja? Desde el hueso occipital. ¿Desde qué parte del hueso occipital? Desde la porción basilar del hueso occipital. Entonces decimos, el ligamento longitudinal anterior recorre la cara anterior de los cuerpos vertebrales, se extiende desde la porción basilar del occipital hasta el sacro. Ahora voy a hablar de las inserciones específicas. Superiormente se inserta en la porción basilar del occipital,
recorre la cara anterior de los cuerpos vertebrales a manera de cintas y va a terminar en la segunda vértebra sacra. Entonces, el ligamento longitudinal anterior termina en la segunda vértebra sacra. Voy a pasar de imagen. Entonces, ahora veo el ligamento longitudinal posterior. Es este. De igual manera, se inserta arriba, superiormente, en la porción basilar del occipital. Recorre la cara posterior de los cuerpos vertebrales y va a descender un poco más abajo y va a llegar a la base del coxis. A la base del coxis. Entonces, hasta aquí repito medios de unión. Los medios de unión entre los cuerpos vertebrales, los discos intervertebrales y los ligamentos. El ligamento longitudinal anterior y el longitudinal posterior. El ligamento longitudinal anterior se inserta por arriba, se inserta en la porción basilar del occipital y abajo termina en la segunda vértebra sacra. El ligamento longitudinal posterior, por arriba, se inserta en la porción basilar del occipital, recorre la cara posterior de los cuerpos vertebrales y termina en la base del coxis. Listo. Así, entonces, se unen los cuerpos vertebrales. Tienen dos medios de unión. Disco intervertebral, ligamento longitudinal posterior y ligamento longitudinal anterior. Ahora hablamos de otra unión. Acá les estoy mostrando las apófisis articulares. Estas también se articulan, se unen y son llamadas articulaciones cigapoficiarias. Articulaciones cigapoficiarias. Ahora, queremos saber qué tipo de articulaciones. Ya sabemos que las articulaciones se clasifican en tres tipos: sinoviales o móviles, semimóviles o cartilaginosas, fibrosas o inmóviles. Este tipo de articulación es una articulación sinovial o móvil, pero pertenece por la forma de las superficies articulares, vamos a decir, que es de tipo artrodia en la región cervical y en la región torácica. ¿Qué quiere decir artrodia? La forma de las carillas articulares son planas, entonces por eso se llaman articulaciones artrodias, porque la superficie articular es plana. Entonces decimos, las articulaciones cigapoficiarias son de tipo artrodia o plana en la región cervical y en la región torácica. Pero ¿qué pasa aquí en la región lumbar? Yo les estoy mostrando la región lumbar. En la región lumbar es de tipo, la unión es de tipo trocoide. Es de tipo trocoide. ¿Qué quiere decir? Una carilla es convexa y la otra carilla es cóncava. No es como en la región cervical y en la región torácica. Las carillas articulares son planas, por eso son artrodias. En la región lumbar son de tipo trocoide, que quiere decir que las superficies articulares, una es convexa y una es cóncava. Entonces, en su examen dice: las articulaciones cigapoficiarias son de tipo trocoide en la región lumbar, verdadero. Son de tipo artrodia en la región cervical y en la región torácica, verdadero también. Ahora, superficies, ya sabemos qué tipo de articulaciones son las articulaciones cigapoficiarias, artrodias y trocoides. Ahora, quiero hablar de las superficies articulares, las carillas articulares de las apófisis articulares que hemos nombrado. Medios de unión. Dentro de los medios de unión no tenemos como aquí ligamento longitudinal anterior ni posterior. Directamente y únicamente tenemos cápsula articular. Miren, cápsula articular. Entonces, ¿cuáles son los medios de unión de las articulaciones cigapoficiarias? Entonces, ustedes pondrán solo cápsula articular. No hay ligamentos, solo cápsula está uniendo. Pero una vez que ha unido la cápsula a estas superficies articulares,
van a haber dos ligamentos que no pertenecen a esta articulación, pero que van a ayudar a reforzar a la cápsula. Y yo tengo aquí al ligamento amarillo. Miren, acá abajo con la flecha les estoy mostrando, se ve un color amarillo. Este ligamento amarillo va a reforzar a la cápsula, ¿no? Le va a ayudar a mantener unida a las superficies articulares. Listo. ¿Qué más voy a tener? El ligamento longitudinal, este que estamos mostrando, el ligamento longitudinal posterior. Entonces, en resumen, decimos, las articulaciones sigapofisiarias o articulaciones también o unión de las apófisis articulares son de tipo artrodia en la región cervical y torácica y en la región lumbar son de tipo trocoide. Medios de unión, tenemos a la cápsula articular, ligamentos de refuerzo. Esta articulación está reforzada por el ligamento amarillo y por el ligamento longitudinal posterior. No son ligamentos propios de las articulaciones sigapofisiales, solo están ayudando a reforzar a la cápsula. Listo, ahora tenemos que hablar de las láminas. Y ya sé cómo se unen los cuerpos a través de los discos, ligamento longitudinal anterior y ligamento longitudinal posterior. Ya sé cómo se unen las apófisis articulares. Se unen por la cápsula articular, pero están reforzadas por el ligamento amarillo y el ligamento longitudinal posterior. Entonces yo ya sé cómo se unen esos dos elementos de las vértebras. Ahora quiero hablar de las láminas. Aquí están las láminas. Miren, acá se ve una lámina superior, la inferior, otra inferior. ¿Quién está uniendo a las láminas? Los ligamentos amarillos. Miren, se ve de color amarillo. ¿Desde dónde a dónde se extienden los ligamentos amarillos? Desde el axis. No vamos a encontrar en el atlas ligamento amarillo. ¿Por qué no encontramos en el atlas ligamento amarillo? Porque el atlas no tiene láminas. Entonces, ¿dónde se insertaría el ligamento amarillo? No tiene el atlas una o dos láminas. Es una vértebra atípica, solo tiene arcos y masas laterales. Entonces, por eso dice nuestro libro, el ligamento amarillo se extiende desde el axis, porque el axis ya sí tiene lámina, y va a ir hasta el sacro. Ahora vamos a describir a los ligamentos o ligamento amarillo. Este ligamento amarillo, que va del axis al sacro, tiene, miren, forma rectangular. Entonces tiene, dice, dos bordes, dos caras y dos extremos. Fácil de aprender. A ver, vamos a ver. Voy a empezar por el borde superior. Este que estoy marcando con la flecha es su borde superior. Este borde superior se va a insertar en la cara anterior de la lámina de la vértebra superior. Miren, esta es la lámina de esta vértebra superior. Entonces dice, el borde superior del ligamento amarillo se inserta en la cara anterior de la lámina de la vértebra superior. Me voy al borde inferior. El borde inferior se inserta en el borde superior de la lámina de la vértebra inferior. Esta era la vértebra superior, esta es la vértebra inferior y está, miren, en el borde superior de la lámina de la vértebra inferior. Ahora nos vamos a las caras, la cara anterior y la cara posterior. Esta es su cara anterior. Y aquí atrás será la cara posterior. La cara anterior, esta cara está en relación con la dura madre. ¿Qué es la dura madre? Es una meninge que está envolviendo a la médula espinal. Entonces, miren, esta cara anterior va a estar en relación con la dura madre, porque aquí adentro está el conducto vertebral conteniendo a la médula. Entonces, esta cara va a mirar a la dura madre, la cara anterior. La cara posterior, la de atrás, acá en la cara posterior nosotros vamos a encontrar a los músculos erectores de la columna. Entonces, la cara posterior, ¿no?, está en relación con los músculos erectores de la columna. ¿Cuáles son esos músculos? Iliocostal, longísimo, los vamos a ver en la siguiente clase. Extremos, ahora tiene dos extremos. Miren, he detallado el borde superior que se inserta en la cara anterior de la lámina de la vértebra superior, el borde inferior que se inserta en el borde superior de la lámina de la vértebra inferior,
Tengo a la cara anterior que mira a la dura madre o se relaciona con la dura madre, la cara posterior que está en relación con los músculos erectores de la columna. Me falta detallar los extremos. Tiene un extremo medial y tiene un extremo lateral. El extremo medial se une al ligamento amarillo del lado opuesto. ¿Qué quiere decir? Si este es el ligamento amarillo del lado derecho, se va a unir al ligamento amarillo del lado izquierdo. Entonces, el extremo medial se une al ligamento amarillo del lado opuesto. El extremo lateral, este extremo lateral es el que está en relación con las articulaciones sigapofisiarias. Les he dicho, el ligamento amarillo va a reforzar a la cápsula que une a las apófisis articulares. Entonces, este extremo lateral, este extremo, está en relación con las articulaciones sigapofisiarias para reforzar a la cápsula. Listo, entonces ya sé cómo se unen los cuerpos vertebrales, ya sé cómo se unen las articulaciones sigapofisiarias o apófisis articulares, ya sé a través de qué se unen las láminas de las vértebras, a través del ligamento amarillo que va desde el axis hasta el sacro y tiene dos caras, dos bordes y dos extremos. Ahora, sigo viendo aquí la unión de las apófisis espinosas. Miren, las apófisis espinosas también se unen. ¿A través de qué se unen? Dos ligamentos van a unir. Vamos a tener al ligamento interespinoso, que es este, miren, les estoy mostrando aquí un ligamento interespinoso, aquí hay otro y aquí hay otro. Entonces, tengo a los ligamentos interespinosos que se extienden entre los bordes de las apófisis espinosas. Ahí está, entre los bordes. Será borde inferior y será borde superior de las apófisis espinosas. Pero tengo aquí otro ligamento, miren, un cordón grueso que se llama ligamento supraespinoso. Supraespinoso. Pero miren, ya no está uniendo los bordes de las apófisis espinosas, está uniendo los vértices de las apófisis espinosas. Entonces, resumimos y decimos, las apófisis espinosas se unen a través de dos ligamentos, un ligamento interespinoso y un ligamento supraespinoso. Ligamento interespinoso que se extiende entre borde y borde de las apófisis espinosas. Ligamento supraespinoso que une los vértices de las apófisis espinosas. Este ligamento supraespinoso tiene una característica en la región cervical, arriba, en el cuello. Cambia de nombre, ya no se llama ligamento supraespinoso, se llama ligamento nucal. Entonces, el ligamento supraespinoso en la región cervical cambia de nombre, se llama ligamento nucal. Entonces, si en su examen dice, ¿dónde encontramos el ligamento nucal? Ustedes van a decir, en la región cervical, ¿no? Uniendo los vértices de las apófisis espinosas. Ahí está. Seguimos. Los ligamentos, ¿qué más? Unión de las apófisis transversas. Entonces voy a buscar una imagen para ver cómo se unen las apófisis transversas. Aquí está. Miren, les estoy mostrando las apófisis transversas y queremos saber cómo se unen y qué características tienen en la región cervical, aquí en la región torácica y por último en la región lumbar. Estos ligamentos intertransversos, así se llaman, intertransversos porque están entre las apófisis transversas, tienen característica importante en la región cervical. ¿Por qué? Porque no existen. No hay ligamentos intertransversos en la región cervical. Solo hay músculos en la región cervical. No hay ligamentos intertransversos en el cuello o región cervical. ¿Qué característica tienen aquí en la región torácica estos ligamentos intertransversos? Unen, dice, los vértices de las apófisis transversas. Entonces,
En la región torácica, los ligamentos intertransversos unen, miren, los vértices de las apófisis transversas. ¿Qué característica tienen en la región lumbar? Estos ligamentos intertransversos, ¿se acuerdan que hemos avanzado las apófisis accesorias en la región lumbar? En las apófisis costiformes, en su cara lateral hemos encontrado a las apófisis accesorias. Entonces, estos ligamentos intertransversos en la región lumbar van a unir a las apófisis accesorias de las vértebras lumbares. Entonces, hasta aquí hago un breve resumen. Entonces decimos, unión de las apófisis transversas. Las apófisis transversas, aquí están. Miren, les estoy mostrando en la región cervical. En la región cervical, las apófisis transversas no tienen ligamentos intertransversos. ¿Por qué? Porque están reemplazados por músculos intertransversos. Entonces, no existen ligamentos intertransversos en la región cervical. ¿Qué pasa en la región torácica? En la región torácica sí existen y que unen los vértices de las apófisis transversas. En la región lumbar unen las apófisis accesorias. Unen las apófisis accesorias. Listo, ya tenemos unión de los cuerpos, ya tenemos la unión de las apófisis articulares, ya tenemos la unión de las apófisis espinosas, ya tenemos unión de las láminas, de las apófisis transversas. Ahora nos pasamos a esta otra articulación, que es la articulación lumbosacra. Doctora, ¿Sí? ¿podría repetir, por favor, lo que es la apófisis transversa en la región torácica? Claro que sí. Ya, a ver, voy a irme aquí. Esta es la región torácica. Miren, las apófisis transversas están unidas en la región torácica por estos ligamentos intertransversos. ¿Qué característica tienen? Estos ligamentos intertransversos en esta región torácica van a unir los vértices de las apófisis transversas. Miren, los vértices. ¿Qué hemos dicho en la región cervical? No existen, no hay ligamentos intertransversos. En la región torácica se encargan de unir los vértices de las apófisis transversas. ¿Y qué hemos dicho en la región lumbar? En la región lumbar, aquí ya inicia la primera lumbar. En la región lumbar unen las apófisis accesorias. Listo, nada más. Ahora, articulación lumbosacra. Vamos a cambiar de imagen. Miren, en esta imagen les quiero mostrar al ligamento nucal. Este es el ligamento nucal. Es el ligamento supraespinoso, ¿no? Supraespinoso que une los vértices de las apófisis espinosas, pero que en la región cervical se llama ligamento nucal. Miren, aquí está el ligamento nucal también. Ahí. Es el supraespinoso que cambia de nombre. Otra imagen. Esta, miren, les quiero mostrar aquí en esta imagen. Este es el ligamento longitudinal de los vertebrales. Miren, desde la porción basilar del occipital, hemos dicho, el longitudinal posterior, ¿hasta dónde iba? Hasta la base del coxis. Aquí está el ligamento longitudinal anterior, que va también desde la porción basilar del occipital, pero este va hasta la segunda vértebra sacra. Ahí les estoy mostrando. Entonces tenemos los ligamentos longitudinales que unen los cuerpos. Ahora quiero irme a la articulación lumbosacra. Vamos a buscar. Ya no hay. Voy a cambiar de imagen. Doctor, eso se puede calcular sobre. ¿Le enseñaron que tenemos Te voy a mostrar lo mismo, pero tiene que separarse parciales. Un momentito, por favor. Estoy haciendo mucho. ¿Verdad? Sí, muchísimo. Voy a hablar más rápido.
Sí. Entonces, si vamos aquí se me Quiere abrir mi presentación. Ah, va, sí. si se fijan, he tomado 3 clases, pero se está calculando solo sobre 5. Entonces, porque yo le configuraba. Entonces, vamos a hacer para que usted pueda configurarlo. Así está. Entonces, ¿cómo voy a Ya, ahora les voy a compartir la pantalla para ver la articulación lumbosacra y luego vamos a hacer la sacrocoxigia, vamos a hacer la mediocoxigia y la articulación sacroiliaca. así se fija? Listo. Ya. Ahora pueden ver la pantalla, ¿no? La imagen. No, ¿Sí? no, doctora. Nada. Este primer Ahora. Ahora sí, doctora. Ah, ya. Listo. Entonces, les quiero mostrar la articulación lumbosacra. ¿Qué quiere decir articulación lumbosacra? ¿No? La unión de la quinta lumbar con la primera vértebra sacra. Entonces, vamos a hablar de la articulación lumbosacra. Queremos repasar y queremos saber qué tipo de articulación es. La unión de los cuerpos vertebrales era una articulación de tipo cartilaginoso, sínfisis de tipo cartilaginoso. Ahora, la articulación lumbosacra es una articulación llamada prominente. Le han puesto así porque les he explicado qué era el promontorio a ustedes. Aquí está. Entonces, miren, tengo a la quinta lumbar articulándose con la primera vértebra sacra. Esta articulación se llama lumbosacra y es de tipo, dice, prominente. ¿Por qué? Porque está a la altura del promontorio. ¿Qué era promontorio? Hemos dicho la unión de la quinta vértebra lumbar con la primera vértebra sacra. Listo. Entonces, la articulación lumbosacra es una articulación de tipo prominente. ¿Qué características tienen las superficies articulares? Quiero saber quiénes se están uniendo y digo, se une la cara inferior de la quinta vértebra lumbar con la cara superior de la primera vértebra sacra. Esas son las superficies articulares. Ahora, queremos recordar un poquito qué característica tenía la quinta lumbar, porque era una vértebra atípica. Y si recuerdan, hemos dicho que el cuerpo de la quinta vértebra lumbar era más alto en su porción anterior. ¿Por qué? Porque tenía que cabalgar, montar a la primera vértebra sacra. Otra característica de la quinta lumbar eran las apófisis articulares inferiores, que estaban más separadas que el resto, ¿no? Más abiertas. Dice, se orientan medial y posterior. Miran a la línea media y luego atrás. Eso quiere decir, está en su libro. Ahora, si ustedes se ponen en posición en decúbito dorsal, se ponen en posición de pie, ¿qué va a pasar? O en posición anatómica, la columna vertebral no es recta, está inclinada anteriormente aproximadamente 45 grados por esta disposición de la quinta lumbar y la primera vértebra sacra. Entonces, superficies articulares y características. La quinta lumbar, su cuerpo en su extremo anterior es más alto y sus apófisis articulares inferiores están más separadas que el resto. ¿No? ¿Para qué? Para cabalgar a la primera vértebra sacra, formando un ángulo de inclinación anterior de 45 grados. Listo. Ahora, medios de unión. Queremos saber si existen ligamentos que van a reforzar esta articulación y nosotros vamos a encontrar un ligamento bien importante que está aquí y que se llama ligamento intertransverso lumbosacro. Intertransverso lumbosacro. ¿Qué quiere decir? Su nombre les va a decir.
Intertransverso, desde la apófisis transversa, de la quinta lumbar, por eso se llama lumbo, hasta el sacro. ¿Hasta qué parte? Hasta las alas del sacro. Entonces, medios de unión, ligamento intertransverso lumbosacro. ¿De dónde a dónde va el ligamento intertransverso lumbosacro? De la apófisis transversa de la quinta lumbar a las alas del sacro. Entonces, para repasar, la articulación lumbosacra es una articulación de tipo prominente, superficies articulares, quinta lumbar, primera vértebra sacra. Medios de unión, ligamento intertransverso lumbosacro. ¿De dónde a dónde va? De la quinta lumbar a las alas del sacro. Si quieren más específico, de la apófisis transversa de la quinta lumbar a las alas del sacro. Listo, esta era la articulación lumbosacra que era de tipo prominente. Ahora queremos hablar de la articulación, miren aquí abajo, sacrocoxigia. Sacrocoxigia. Esta articulación sacrocoxigia es una articulación también, dice, cartilaginosa. ¿Qué quiere decir? Es semimóvil, está unida por cartílago. Por cartílago. Ahora, ¿quiénes se unen dentro de las superficies articulares? Vamos a tener, ¿no? Al sacro, a la última vértebra sacral, la quinta, con la primera vértebra coxigia o con la base del coxis, si ustedes quieren. Entonces tenemos ya las superficies articulares. La carilla articular de la quinta vértebra sacra con la carilla articular de la primera vértebra coxigia. Ya tengo superficies articulares. Medios de unión. Dentro de los medios de unión vamos a encontrar 4 ligamentos periféricos. 4 ligamentos periféricos. Este ligamento que están viendo aquí, que se llama sacrocoxigio anterior. Aquí atrás, vista posterior, sacrocoxigio posterior. Y a los lados, sacrocoxigios laterales. Por eso digo 4 ligamentos. 2 laterales, sacrocoxigios laterales. El ligamento sacrocoxigio anterior y el ligamento sacrocoxigio posterior. Inserciones del ligamento sacrocoxigio anterior. Va de la cara anterior del sacro a la cara anterior del coxis. Entonces, el ligamento sacrocoxigio anterior va de la cara anterior del sacro a la cara anterior del coxis. El ligamento sacrocoxigio posterior va del hiato sacro, ¿se acuerdan ese espacio que estaba entre las astas del sacro? Un espacio llamado hiato sacro. Entonces, se inserta en el hiato sacro, en las astas del sacro y termina en la cara posterior del coxis. Entonces, el ligamento sacrocoxigio posterior se inserta en el hiato sacro, en las astas del sacro y en la cara posterior del coxis. Ese es el ligamento sacrocoxigio posterior. Es fácil de acordarse. Sacrocoxigio posterior será hiato sacro, astas del sacro, hasta la cara posterior del coxis. Sacrocoxigio anterior, cara anterior del sacro, cara anterior del coxis. Nos faltan los sacrocoxigios laterales. Son estos dos acá, en el lado derecho, en el lado izquierdo. ¿Dónde se inserta? Borde lateral del sacro, borde lateral del coxis. ¿Miren? Borde lateral del sacro, borde lateral del coxis. También sencillos de acordar, sacrocoxigios laterales. ¿No? Entonces, borde lateral del sacro, borde lateral del coxis. ¿Listo? Doctora, ¿Sí? estos dos primeros ligamentos interóseo y periféricos. Háblame un poquito más fuerte. Estos dos primeros Sí, ligamentos interóseo y periféricos. sí. ¿Dónde están? Ya. Ya. Estos son los periféricos, los que hemos avanzado ahorita. El sacrocoxigio anterior, el sacrocoxigio posterior y los sacrocoxigios laterales son los ligamentos periféricos, son 4. Sí. El ligamento interóseo es el que está uniendo las carillas articulares, las superficies articulares de la quinta sacra con la primera coxigia. Entonces,
Tenemos dos tipos de ligamentos en esta articulación sacrocoxígea, los periféricos y el ligamento interóseo. ¿Cuántos son los periféricos? 4, los que he avanzado hace un momento. Sacrocoxígeo anterior, sacrocoxígeo posterior y laterales. Esos son los ligamentos periféricos. El ligamento interóseo, ¿qué quiere decir? Óseo entre hueso, ¿no? Óseo, Sí, hueso. dentro Entre de los huesos, entre el sacro y el coxis, es el ligamento interóseo. Listo. Ahora vamos a terminar con esta articulación que se llama mediocoxígea. Voy a Doctora, buscar, ¿sí? en Aquí. el Jitsi no hay otro cursor para que usted nos pueda mostrar. Es que apenas se ve el mouse, a veces se pierde. Ah, ya, ya. Voy a ir con un una poco más color, pausado. No hay, con una no hay. color Voy a ir un rojo. poco más pausado con el cursor, ¿ya? Ya. Aquí. ¿Están viendo la flecha? Esa es la articulación mediocoxígea. Otra vez, aquí. Ahí está la flechita. Esta es la articulación mediocoxígea. Es la articulación de la primera y segunda vértebras coxígeas. Entonces, estoy yendo a la última articulación, la articulación mediocoxígea. Superficies articulares, la unión de la primera con la segunda vértebra coxígea. ¿Qué característica tiene esta articulación? Solo está unido por un ligamento interóseo. No hay ligamentos periféricos, solo está unido por ligamento interóseo, ¿ya? Por ligamento interóseo. Esta articulación suele osificarse, dice, hasta los 40 años de edad, ¿no? Se suelda, ya no hay un límite de separación entre la primera y segunda vértebra coxígea, eso quiere decir, se suelda completamente la primera y la segunda y parece que fueran una sola vértebra coxígea. Entonces, hasta aquí hago un resumen. La articulación mediocoxígea, ¿no? Es una articulación que está unida solo por ligamento interóseo que se osifica aproximadamente hasta los 40 años de edad. Solo está unida por un ligamento llamado ligamento interóseo. Ligamento interóseo. Ahora voy a volver a la imagen de la columna vertebral. ¿Dónde está? Vamos a buscar. Creo que tengo aquí una imagen. No. Vamos. No, no hay. Ya. A ver. Ya hemos terminado de hablar de la columna vertebral. Hemos visto características de las vértebras, ahora hemos visto articulaciones, uniones de las vértebras. Queremos saber qué función tiene la columna vertebral. Esta columna vertebral tiene tres funciones. Tres funciones. Su primera función es la función de estática o de soporte. Estática o de soporte, ¿saben? Cuando uno levanta pesas, ¿no? O elementos pesados, dice, la columna vertebral puede soportar, dice, un peso de 75 gramos, incluso hasta 200 kilogramos, ¿ya? Entonces la columna cumple una función, o la primera función, de soporte. La segunda función, dice, la columna ejerce la función como órgano de movimiento. Al iniciar las articulaciones les he explicado que la columna vertebral cumple funciones. Flexión, extensión, inclinación lateral derecha, izquierda y rotación. Queremos saber cuánto es capaz de flexionar la columna, cuántos grados. Y decimos, la columna vertebral puede flexionarse 110 grados. 110 grados de flexión. Extensión, 140 grados aproximadamente, podemos extender la columna hacia atrás, ¿no? Inclinación lateral, entonces si ustedes se inclinan hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo, aproximadamente solo 75 grados,
¿no? Solo 75 grados. Y podemos hacer una rotación ligera, o rotación interna, rotación externa a cada lado de 90 grados. Entonces, resumimos, la columna vertebral como órgano de movimiento ejerce movimiento de flexión, 110 grados, extensión, 140 grados, inclinación lateral, ya sea derecha, izquierda, de 75 grados, y rotación de 90 grados a cada lado. Esa sería la segunda función. La primera función era de estática o de soporte. La segunda función era como órgano de movimiento. La tercera función es como órgano protector del sistema nervioso. Sabemos que dentro de la columna vertebral tenemos al conducto raquídeo, conducto medular, y dentro de ese conducto medular está la médula espinal, ¿no? La médula espinal. Entonces, ¿qué hace la columna vertebral? Protege de cualquier traumatismo a la médula espinal. Entonces, tiene tres funciones: de soporte, de movimiento y de protección. Ahora nos vamos a ir a articulación que viene en su libro, sacroiliaca o articulación de la sínfisis del pubis. De la sínfisis del pubis. Entonces, buscamos la articulación de la sínfisis del pubis. Aquí. Aquí. Queremos saber cuáles son las articulaciones de la cintura pélvica. Y nosotros tenemos dos articulaciones: la articulación sacroiliaca y la articulación de la sínfisis del pubis. Entonces, en las articulaciones de la cintura o cinturón pélvico vamos a encontrar dos uniones o articulaciones. La articulación sacroiliaca, esta que les estoy mostrando con la flecha, la articulación sacroiliaca, y la articulación o unión de la sínfisis del pubis. Vamos a empezar por la articulación o unión de la sínfisis del pubis. Queremos saber qué tipo de articulación es. Es una articulación cartilaginosa, o sea, semimóvil. Semimóvil. Es una articulación cartilaginosa de tipo sínfisis. De tipo sínfisis. Superficies articulares. ¿Qué vamos a encontrar? Dice, las carillas sinficiarias, miren, del pubis derecho será y del pubis izquierdo. Vamos a encontrar las carillas sinficiarias. ¿Cuáles son los medios de unión? Vamos a encontrar, lo primero, este disco, que se parece, miren, al disco intervertebral que hemos detallado cuando hemos hecho unión de los cuerpos vertebrales. Pero a este disco se le llama disco interpúbico. Entonces, ya tengo mi primer medio de unión, que es el disco interpúbico. Y posteriormente yo voy a encontrar varios ligamentos que en conjunto van a denominarse manguito fibroso periférico. Manguito fibroso periférico. Entonces, hasta aquí voy a hacer un breve Dime la repaso. página del libro donde estás para acompañar, por favor. Oh, no sé. Yo pensé que No sé en estaría qué tu página libro ahí. está. Ya, 77, ya, 127 dice, vayan a esa página. Ah, listo. 77, Gracias. 77, ¿Qué número? 77. 77, ya, vayan a la página 77. Gracias, doctor. Listo. Entonces, estamos viendo articulaciones de la cintura o cinturón pélvico y hemos visto acá dos uniones o articulaciones, la sacroiliaca y de la sínfisis del pubis. Estamos avanzando nosotros, articulación de la sínfisis del pubis. Hemos dicho que es una articulación cartilaginosa de tipo sínfisis. Ya sabemos qué tipo es. Ahora queremos saber superficies articulares y hemos dicho las carillas sinficiarias de ambos pubis, ¿no? La carilla sinficiaria del pubis derecho y del pubis izquierdo. Los medios de unión. Dos medios de unión tenemos. ¿Cuáles son?
esto que se llama disco interpúbico, le han puesto así inter porque está entre los dos pubis, disco interpúbico, y varios ligamentos que en su conjunto se llaman manguito fibroso periférico. Manguito fibroso periférico. Vamos a empezar a detallar a este manguito fibroso periférico, porque el disco interpúbico no tiene detalle, ya no merece, no vamos a tardar en hablar del disco interpúbico, pero sí vamos a hablar del manguito fibroso periférico. Este manguito fibroso periférico está formado por 4 ligamentos. Un ligamento llamado ligamento anterior, atrás será ligamento posterior, arriba será ligamento superior y abajo ligamento inferior. Vamos a empezar por el ligamento superior. Entonces, yo voy a encontrar acá donde está la flechita al ligamento superior, que forma parte del manguito fibroso periférico. ¿Qué característica tiene este ligamento superior? Dice, es grueso. Este ligamento superior es grueso y va, dice, de un pubis al otro pubis. Entonces, el ligamento superior es fibroso y grueso y va de un extremo a otro, de un extremo del pubis al otro extremo. Listo, no tiene más características el ligamento superior del manguito fibroso periférico. Me voy al ligamento inferior. A este ligamento inferior le han cambiado de nombre porque parece un arco, entonces le han puesto ligamento arqueado. Ligamento arqueado. ¿Qué característica tiene el ligamento arqueado? ¿No? Va, dice, de rama a rama. Hemos dicho que el pubis tenía rama superior y tenía rama inferior. Entonces, este ligamento arqueado va de la rama inferior de un pubis a la rama inferior del otro pubis, ¿ya? Esa característica tiene. ¿Qué más dice? Se continúa con el disco interpúbico. Entonces, hasta aquí hago un resumen del ligamento arqueado o inferior del manguito fibroso periférico. Este ligamento, dice, va de rama inferior a rama inferior del pubis y se continúa con el disco interpúbico. Entonces, ya hemos detallado 2 ligamentos del manguito fibroso periférico. El ligamento superior, que era grueso y fibroso, que va de un pubis a otro pubis. El ligamento inferior o arqueado, que va de rama a rama del pubis y que se continúa con el disco interpúbico. Ya tengo detallado 2 ligamentos. Voy a hablar ahora del ligamento posterior, el que está detrás en la cara posterior de la sínfisis del pubis. Este ligamento posterior se continúa, dice, con el periósteo del hueso. Entonces, el ligamento posterior es delgado, ya es delgado, no es como el superior grueso, como el inferior grueso. El ligamento posterior es delgado y se une al periósteo o al hueso. Listo. Nos vamos al ligamento anterior. Este sí merece detalle. En este vamos a hacer hincapié un poquito. Este ligamento anterior, este ligamento está formado por varias fibras de varios músculos, Esas fibras que nacen de varios músculos se entrecruzan aquí en la cara anterior. ¿Cuáles son esas fibras? ¿De qué tipo son las fibras? Son fibras, dice, transversales, ¿no? En esta dirección, transversales. Son fibras verticales, así, verticales, de arriba abajo, y fibras oblicuas. Entonces, miren aquí, a la cara anterior de la articulación de la sínfisis del pubis, viene el ligamento anterior. ¿Cómo está formado ese ligamento anterior? Por 3 tipos de fibras: transversales, verticales y por último oblicuas. ¿Pero de dónde han nacido pues esos 3 tipos de fibras? De algunos músculos. ¿Cómo cuáles? Vamos a nombrar los músculos rectos del abdomen,
Entonces, estos músculos rectos del abdomen emiten fibras que van a venir aquí y van a formar parte del ligamento anterior. Otro músculo, piramidal. También es de la pared abdominal este músculo, entonces también sus fibras van a venir y van a formar parte del ligamento anterior. Entonces ya tenemos dos músculos, recto, piramidal. Otro, vamos a encontrar fibras de los pilares del músculo oblicuo externo. Cuando estemos haciendo músculos, inserción del músculo oblicuo externo, vamos a ver que este músculo tiene 3 pilares. Entonces dice, los 3 pilares están viniendo aquí, a la sínfisis del pubis, a formar el ligamento anterior. Hasta aquí ya hemos nombrado 3, músculos rectos, músculos piramidales y pilares del oblicuo externo. Otro músculo con sus fibras, el músculo grácil. Entonces también este músculo grácil va a emitir fibras y estas fibras que van a la sínfisis del pubis van a formar el ligamento anterior. Otro músculo, aductores largos. Son músculos que forman parte del muslo, se llaman aductores largos. Entonces, miren, también las fibras de los músculos aductores largos están formando el ligamento anterior. Me falta nombrar uno solo, que son los tendones conjuntos. Las fibras del tendón conjunto también van a formar el ligamento anterior. ¿Saben qué es el tendón conjunto? El tendón conjunto es la unión del músculo oblicuo interno y transverso. Los dos músculos se unen, el oblicuo interno, el músculo oblicuo interno y el músculo transverso se unen y forman un tendón. Ese tendón se llama tendón conjunto. Y las fibras de este tendón conjunto vienen aquí a la sínfisis del pubis a formar el ligamento anterior. Entonces, en resumen, voy a hacer un resumen. Dentro de los medios de unión de la articulación de la sínfisis del pubis, tenemos al disco interpúbico y al manguito fibroso periférico. El manguito fibroso periférico está formado por 4 ligamentos. El ligamento superior, que es fibroso y grueso y que va de un extremo a otro extremo del pubis. El ligamento inferior, llamado arqueado, que va de rama a rama y se continúa con el disco interpúbico. El ligamento posterior, que es delgado, y se continúa con el periósteo. Pero el ligamento anterior, el más complicado, está formado por 3 tipos de fibras, transversales, verticales y oblicuas. ¿Y de dónde nacen estas fibras? De varios músculos que los hemos nombrado, músculo recto, del abdomen, piramidal, grácil, aductores largos, tendones conjuntos y pilares del músculo oblicuo externo. Entonces, miren, esta es la articulación de la sínfisis del pubis. No tiene nada más. ¿Qué tipo era? Cartilaginosa de tipo sínfisis. Cartilaginosa de tipo sínfisis. Ahora me voy a ir. Hemos dicho que las articulaciones de la cintura pélvica eran 2. Sínfisis del pubis y articulación sacroiliaca. Ahora vamos a hablar de la articulación sacroiliaca, ¿Qué característica tiene la articulación sacroiliaca? ¿Qué tipo es? Ya sabemos. Para describir una articulación, primero decimos qué tipo es. Es una articulación sinovial, o sea, que quiere decir que tiene movimiento, pero que pertenece al género condilia. Entonces, la articulación sacroiliaca es una articulación sinovial del género condilia. Superficies articulares. Superficies articulares. Voy a hablar de las superficies y los ligamentos y ahí vamos a quedar, ¿ya? A ver, superficies articulares. Aquí estoy viendo las 2 superficies articulares. Estoy viendo esto que hemos avanzado, que es la carilla auricular. Les he dicho que se llama auricular porque tiene la forma de un pabellón auricular, de una oreja. La carilla auricular del sacro. Y me voy aquí al ilion, al hueso coxal, y busco la misma carilla y digo la carilla auricular del ilion.
Entonces, ¿cuáles son las superficies articulares de la articulación sacroiliaca? La carilla auricular del sacro y la carilla auricular del ilion, del hueso coxal. Me voy a los medios de unión. Dentro de los medios de unión vamos a encontrar a los ligamentos sacroiliacos anteriores, estos, sacroiliacos anteriores, miren, del sacro al ilium quiere decir, ¿no? Por eso le han puesto sacroiliacos, del sacro al ilium. Ligamentos sacroiliacos anteriores, ahí está, y me voy aquí a esta imagen vista posterior y serán los ligamentos sacroiliacos posteriores. Listo. ¿Han leído ligamentos, inserciones? No. ¿O sí? Ah, bien. Póngales examen. Aquí. Para avanzar los ligamentos, la siguiente clase voy a avanzar estos ligamentos, pero les voy a explicar esto que tienen que aprender porque si no, no voy a poder avanzar. ¿Cómo se llamaba esta cresta que estoy mostrando con la flecha? ¿Cómo se llama? Esta cresta del sacro. Muy bien, cresta sacra media. ¿Quién formaba esta cresta? ¿La unión de qué apófisis? Espinosas. Muy bien. Ahora, ven que esta cresta sacra media está mostrándoles unos tubérculos. Aquí está, miren, 1, 2, 3, 4. Entonces, este será primer tubérculo, este será segundo tubérculo, tercer tubérculo y cuarto tubérculo de la cresta sacra media. De la cresta sacra media. Ahora, les voy a mostrar con la flecha esto. ¿Qué cresta es esta cresta ahora? Doctora, ¿es cresta sacra media o intermedia la primera que nos preguntó? Intermedio. La primera es Esta es cresta sacra intermedia. Y ahora media. la que está preguntando ahora sí es media, ¿no ve? No. A ver. Esta que he hablado ahorita, la unión de las apófisis espinosas, es la cresta sacra media. Unión de las apófisis espinosas, cresta sacra media. ¿Cuántos tubérculos había tenido? 4. Doctora, Su audio. Doctora, no la escuchamos. Se passou a mesma coisa da classe passada. se acabó la clase, dice. Se acabou? Vamos ali. Sí.